Gracias por tenernos este espacio para todo nuestro auditorio. Al contrario, un placer estar con ustedes esta noche. Quiero preguntarle, ha habido muchos posicionamientos en México respecto a si se debe o no cerrar la frontera norte y sur del país. La norte hay un debate respecto a si puede afectar económicamente a nuestro país por la gran cantidad de negocios y dinero que se vería perjudicado. Y por otro lado, en el sur, porque otros países del continente ya han cerrado fronteras. ¿Cómo evalúa el proceder del gobierno mexicano? A mí me parece que la prioridad número uno del gobierno de México, como de cualquier otro gobierno, en esta crisis del coronavirus, es velar por el bien común y el bienestar, especialmente desde el punto de vista de salud público de la gran mayoría de la población. Y en ese sentido me parece que si el gobierno estima que es necesario hacer un mayor control de las fronteras, esa es una decisión soberana que debe tomar el gobierno en función de los riesgos que existan para la salud de los mexicanos. De hecho, ayer el exsecretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, decía que era necesario y urgente cerrar la frontera sur y evaluar la frontera norte. Si me permite, vamos a escucharlo y vuelvo con usted. Muy bien. Deben de tomar acciones como las que toman. Bueno, es increíble que Guatemala, El Salvador, países más pequeños con problemas económicos mucho más graves, están tomando decisiones de cerrar las fronteras. Yo creo que ya se debe tomar esa decisión. Yo creo que es en este momento muy importante tomar la decisión de cerrar la frontera y, bueno, pues ir atemperando el tema económico con lo difícil y grave que va a ser, por supuesto. No, la norte está prácticamente cerrada por los Estados Unidos, así que yo creo que ya poco nos queda por hacer a nosotros. Ellos ya tomaron la decisión prácticamente unilateral, pero bueno, ya está muy echada para adelante. No, la que nos debe preocupar es la sur. Esa es la que nos debe tener hoy ocupados. José Miguel, si bien es un tema de soberanía, también están en juego los derechos humanos de los migrantes que quieren llegar a territorio mexicano, pero también de todos aquellos que están deportando de territorio estadounidense a territorio mexicano. Mira, la situación de los migrantes está protegida por el derecho internacional en el sentido de que el gobierno de México, al igual que cualquier otro gobierno, tiene la obligación de escucharlos y de examinar caso a caso si esos inmigrantes califican o no para el refugio político. Si se trata de personas que provienen de Centroamérica y tienen antecedentes, están huyendo de una situación de persecución, el gobierno de México, al igual que el gobierno de los Estados Unidos, en su caso, tiene la obligación jurídica de escucharlos, examinar cada uno de sus antecedentes y evaluarlos, y conforme a cada uno de sus casos, tomar una decisión al respecto. Ahora, en relación con los que regresa a Estados Unidos, a mí me parece que allí se está violando una norma elemental de derecho por parte de los Estados Unidos, porque aquellas personas que han logrado ingresar a territorio norteamericano y han solicitado asilo, deben permanecer en los Estados Unidos y no ser regresados a México mientras esperan una resolución de sus casos. Pero en ese caso, ¿qué debe de hacer México? Porque parece que ya había incluso la aceptación del gobierno mexicano, habían metido un comunicado en el que decían que el promedio de deportaciones que iban a recibir era de 100 migrantes centroamericanos detenidos en estos centros de detención, valga la redundancia, a territorio mexicano. El gobierno de México, la verdad es que en estas materias ha sido muy laxo, no ha exigido al gobierno de los Estados Unidos respeto por los estándares internacionales, debió haberlo hecho en su momento, haber exigido que esas personas que solicitan asilo en los Estados Unidos y que ya se encuentran en los Estados Unidos sean escuchados en territorio norteamericano y no sean regresados bajo ninguna circunstancia a México. Esto constituye una irregularidad que es propia de la presión que ejerce el gobierno de Trump sobre el resto de los gobiernos cuando se trata de defender sus promesas de campaña, aunque estas promesas de campaña estén en contradicción con obligaciones jurídicas internacionales. Y sabemos de denuncias de actos de violencia por parte de la Guardia Nacional contra migrantes en la zona sur del país, e incluso hoy se hablaba de redadas por parte de autoridades mexicanas contra migrantes en el territorio sur, en la frontera sur. ¿Qué decir al respecto?
Eso es muy grave. La verdad es que nos preocupa mucho la conducta de la Guardia Nacional. Hay que recordar que la Guardia Nacional es una rama del ejército. Son esencialmente soldados y pertenecen y funcionan de acuerdo a las normas propias de Sedena, y fueron concebidos por el gobierno actual para enfrentar al narcotráfico, a los carteles, no para tareas de control migratorio, donde esencialmente tienen que controlar a mujeres, a niños, a personas modestas que cruzan hacia México porque están buscando un mejor destino, un futuro para su familia en los Estados Unidos. Esas personas que cruzan no son criminales, no hacen parte de un cartel, de un grupo armado, y me parece que es muy riesgoso y es muy peligroso que sea la Guardia Nacional la que tenga funciones en esta materia. Las denuncias son creíbles, son graves, y el gobierno de México debería asegurarse de investigar estos hechos e impedir que vuelvan a ocurrir. Finalmente y brevemente, ¿cómo califica el comportamiento del presidente López Obrador frente a la pandemia del coronavirus? Porque incluso durante este fin de semana todavía se prevén actos masivos y un recorrido por todo el territorio mexicano. Es realmente inexplicable la actitud del presidente de México, que yo diría que se caracteriza por una enorme irresponsabilidad frente a un tema que afecta o podría llegar a afectar masivamente, especialmente a los más vulnerables en México. Es un tema de la mayor seriedad. Espero que el presidente de México recapacite en esta materia por los riesgos que representa para la salud del pueblo de México y especialmente los más pobres. Le agradezco a José Miguel Vivanco estos minutos para Mega Noticias TVC. Muy buena tarde. Al contrario, un placer estar con Mega Noticias. Hasta luego. Se nos acabó.